La ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh acoge entre el 6 y el 18 de noviembre la llamada COP27, la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático. Estas son las claves de una cita organizada bajo el paraguas de Naciones Unidas. Las siglas COP en inglés se refieren a la Conferencia de las Partes, es decir, a la reunión normalmente anual de los casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La convención se adoptó en 1992 y establecía ya entonces que los gases de efecto invernadero que emite el ser humano están contribuyendo al cambio climático. La convención además fijó que los firmantes deben reducir esos gases. Para desarrollar este tratado se celebran las COP, en las que participan los delegados y ministros de esos 200 países. La convención sirvió para que se aprobara en 1997 el Protocolo de Kioto. Luego, en 2015, Kioto se sustituyó por el Acuerdo de París, que obliga a todos los países que se sumen a acometer recortes de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La suma de todos los planes nacionales debe ser suficiente para que se cumpla el objetivo principal, que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles industriales y, en la medida de lo posible, que no se rebasen los 1,5. Ese es el límite que establece la ciencia para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, pero el planeta está ya en un calentamiento aproximado de 1,1 grados. No. La suma de todos los planes nacionales de recorte de emisiones llevará, si se cumplen esas promesas, a un calentamiento de aproximadamente 2,5 grados, según el último análisis realizado por el Departamento de Cambio Climático de la ONU. La anterior cumbre, celebrada el año pasado en Glasgow, se cerró con un llamamiento a los países para que endurecieran sus objetivos. Y 24 países han presentado en este último año nuevos planes o actualizaciones de sus anteriores promesas. Se ha avanzado, pero no lo suficiente ni a la suficiente velocidad. Esta década es fundamental y la humanidad se está quedando sin tiempo para cumplir el objetivo de dejar el calentamiento por debajo de los 1,5 grados. Cada décima de incremento de la temperatura cuenta, porque con cada décima de calentamiento los efectos negativos de esta crisis se agravan. No solo se trata de un aumento medio de las temperaturas, sino de veranos más extremos, como el que hemos vivido en España y en gran parte de Europa, o la histórica sequía que ha padecido el hemisferio norte, o las tremendas inundaciones en Pakistán de hace unos meses. Todos esos fenómenos extremos aumentarán en intensidad y número todavía más si el calentamiento sigue incrementándose. Esta cumbre se considera de transición. Además, la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética vinculada a esta guerra ha sacado en gran medida al cambio climático del centro del foco de la atención internacional. Pero la cumbre debe servir para mantener viva la lucha global contra el cambio climático y para que las naciones sean conscientes de que los esfuerzos para desengancharse de los combustibles fósiles, que son los principales responsables de esta crisis, no son suficientes, lo que nos lleva a un calentamiento catastrófico. Los principales responsables del calentamiento que ya se ha producido son los países desarrollados, pero los que más sufren sus efectos son las naciones más pobres, que tienen más difícil hacer frente a los eventos extremos. El concepto de pérdidas y daños se refiere a los impactos negativos que son irreversibles, como las islas que van a desaparecer por el incremento del nivel del mar, o la pérdida de vidas y pérdidas económicas vinculadas a los fenómenos extremos. Desde hace años, los países más vulnerables presionan a las naciones más ricas para que les compensen por estos daños. No solo se está fallando en la reducción de las emisiones que sobrecalientan el planeta, también los países desarrollados están incumpliendo las promesas de financiación. Para 2020, las naciones más ricas se habían comprometido a movilizar 100.000 millones de dólares anuales. Pero, según la OCDE, ese año solo se alcanzaron los 83.300 millones. Además, la mayoría de esos fondos movilizados por el sector público y privado fueron en forma de préstamos. Tan solo el 21% fueron subsidios. Los países en desarrollo quieren que, al margen de que se cumpla la promesa de los 100.000 millones de dólares, se establezca un mecanismo de compensación de pérdidas y daños,
y la presidencia de esta COP27 y la ONU se han fijado como uno de los objetivos centrales de la cumbre que se avance en este mecanismo.